En 1966, un informe muy bien recopilado por la NASA y por 4 de sus principales científicos y astrónomos de ese tiempo, recibieron un informe que se conoce como el reporte de los fenómenos translunares. Era una recopilación de informes de raras y muy extrañas luces, vistas en la superficie lunar por astrónomos en el pasado. Estos eventos incluyeron avistamientos de objetos en movimiento, destellos de luces y muchos otros eventos muy extraños en la superficie lunar. La gente reportaba estos eventos en la superficie de la Luna. Eran famosos astrónomos. En esa recopilación había muchos reportes de rara y muy extraña actividad alrededor del cráter llamado Aristarchus. En ese mismo 1966, Barbara Mittelhurst presentó un reporte notable sobre los fenómenos lunares transitorios a la NASA. Y esa fue una exhaustiva recopilación de datos de investigación, indicando fenómenos luminosos anómalos que han estado ocurriendo en la Luna desde que apareció el telescopio. Estos fenómenos lunares transitorios incluían luces de diferentes colores, algunos de los cuales eran sólidos, otros de los cuales destellaban. Ellos incluían fenómenos que se mantenían estables y otros fenómenos que estaban en movimiento. En algunos casos se veían múltiples grupos de fenómenos moviéndose en diferentes direcciones, todos al mismo tiempo. Lo que es particularmente interesante, amigos, en este caso, es que muchos de estos fenómenos, casi como alrededor del 60%, se veían alrededor del cráter Aristarchus. Y cuando la sonda espacial Clementina sobrevoló ese cráter, se veía una cúpula azul muy brillante. En conjunto, este estudio de fenómenos lunares transitorios sugería fuertemente que ha habido observaciones en curso de vehículos pilotados extraterrestres que han existido alrededor de nuestra Luna y su superficie por toda la historia registrada. Esto no es algo difícil de entender. Estos avistamientos fueron hechos independientemente en todo el mundo, algunos casos profesionalmente y algunos otros casos por principiantes operadores de telescopios. Y el punto es que se enfrentan a este peso de datos que está buscando algo que es realmente genuino. Este es un fenómeno en curso y muy bien documentado. Pero en los 60s, una vez más que las misiones Apolo comenzaron, la manta del secretismo y el silencio lo cubrió todo. Amigos, nunca jamás se volvió a oír sobre el fenómeno lunar transitorio. Nunca jamás de nuevo, al menos públicamente. Ahora, amigos, ¿ustedes quieren seguir creyendo que la NASA es lo que dice ser? ¿O es, una vez más podemos pensar que la NASA no es sino la tapadera del verdadero programa espacial secreto, de una civilización disidente o una civilización separatista que se cree con todo el derecho de ser superior que cualquier otro ser humano? Por eso se sienten con derecho de decidir el destino de toda la humanidad. ¿Será esta misma civilización disidente y sus sociedades secretas las que nos han ocultado la verdadera historia de nuestra humanidad, de nuestras culturas humanas ancestrales? Cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero yo voy a tratar de ir un poco más atrás en la historia y ver si puedo comprender desde dónde ha salido toda esta gente que se cree que son de un linaje diferente o privilegiado. Por eso voy a viajar al pasado. ¿Me quieres acompañar? Vamos. En 1969, en la Universidad de San Tomás, en Houston, Texas, había una exhibición titulada El cielo es el límite, que exhibía 2 álbumes de recortes y fotografías de un emigrante que había venido de Prusia. Su nombre, C.A. del Chao, vivió de 1830 a 1923 y que era un miembro de un club secreto llamado Sonora Aero Club de California. Los libros antiguos que estaban llenos de recortes de periódicos y escritos crípticos
que después de una interpretación del investigador P.G. Navarro, reveló lo siguiente, y decía: en Sonora, California, existía una organización secreta llamada Club Aero Sonora en 1854, que fue dirigida por George Newell. Sin embargo, el club era supervisado por otra organización más secreta llamada NIMSA, de Prusia, en Europa. Este Club Sonora Aero tenía unos artefactos voladores que tenían dirigibles tipo de bolsa. Sin embargo, las bolsas usaban gas hidrógeno, pero nunca tenían lo suficiente para levantar el peso de estos artefactos. Después se dijo que usó un tipo de gas especial llamado gas NB, que poseía propiedades de antigravedad de tipo rudimentario. Muchos creen que los artefactos voladores podrían ser los aparatos que se divisaron en Estados Unidos a finales de 1890, sobre todo en California. Pero ¿de dónde salieron estas organizaciones o estas sociedades secretas llamadas NIMSA y su hermana Sonora Aero Club? ¿O quiénes eran? ¿Quién los financiaba? ¿De dónde tomaron ese conocimiento para construir estas primitivas naves, que al parecer sí volaron hasta 50 millas por hora? Te sorprenderá ver nombres conocidos, muy poderosos de la actualidad, bancos, inversionistas y sobre todo hermandades que esconden un conocimiento y una tecnología ancestral. Pero ¿cómo la consiguieron? ¿Dónde estuvo oculta o quién la tenía? Tenemos que ir todavía, amigos, más atrás en nuestra historia oculta universal. Tuve que leer libros de historia para encontrar algo que me pudiera llevar a encontrar la procedencia de ese conocimiento antiguo y cómo llegó a manos de estas hermandades y de varias organizaciones y sociedades secretas. Libros como los del profesor investigador educado en Oxford, Joseph P. Farrell, algunos de historia sobre los caballeros templarios y teutónicos, libros de Walter Bosley sobre la historia y el origen de las Breakaway Civilization del siglo XIX y XX, sobre la Cuarta Cruzada y la invasión a Constantinopla y el saqueo a la biblioteca imperial de ahí mismo, hasta llegar a la librería de Alejandría. Así, todo el crédito va para estos autores e investigadores. Aunque confieso que llegué más allá y me hubiera gustado empezar a tejer esta historia desde el principio, amigos. Desde el principio, desde el libro de Enoc, cuando los dioses fornicaron con las hijas del hombre, sobre esas enseñanzas que estos compartieron con la humanidad, que también lo dice el Génesis de la Biblia. Hablar de Enoc y su ciudad en el cielo, sobre la Torre de Babel y qué representa en realidad o qué representaba en realidad, pasando por el mismo libro de los mayas, el Popol Vuh. Pero si hubiera comenzado desde ahí, este video fuera de 4 o 5 horas mínimo. Una vez más, gracias a Walter Bosley y al profesor Joseph P. Farrell por sus exposiciones en la conferencia del Programa Espacial Secreto del 2015 en Austin, Texas. Realmente estuvieron genial ambos. Así que comenzaremos desde el incendio y el saqueo de la antigua biblioteca de Alejandría, en la cual se encontraba casi todo el conocimiento de la humanidad, todo lo relacionado de nuestras civilizaciones antiguas. El escritor argentino Jorge Luis Borges la imaginó que era como una biblioteca universal o total, que allí estuvieron reunidos todos los libros del hombre, de todo lo que se debe expresar en todos los idiomas. Había obras muy antiguas que se creían perdidas, volúmenes que explicaban los secretos del universo, tratados que resolvían cualquier problema personal y mundial, que con ellos se podían aclarar definitivamente los misterios básicos de la humanidad. Sin duda, la destrucción e incendio que sufrió la biblioteca de Alejandría constituye uno de los más simbólicos desastres ocurridos en la historia. Y debería decir destrucciones, porque la primera y principal fue la del año 48 a.C., pero probablemente el fin de la biblioteca debe situarse por el siglo 3 o 4 después de Cristo. Ahí ya definitivamente no quedó nada, porque existía la llamada biblioteca hija de Alejandría, más pequeña, construida por Ptolomeo III,
que de seguro todavía pudo haber conservado algunos libros escritos importantes, mapas, arte, algo de las civilizaciones antiguas. Pero desgraciadamente en el año 391 el patriarca ya cristiano de Alejandría, como vio que ese lugar era usado como culto a un dios pagano, entonces este patriarca había desterrado los cultos paganos de ahí. Entonces esta pequeña biblioteca fue vaciada de todo lo que quedaba y transformada en un templo cristiano que fue consagrado a San Juan Bautista. Muchos historiadores creen que el preciado contenido de la gran biblioteca de Alejandría en el año 48 a.C. no se quemó todo, y si se quemó fue muy poco. Lo que sugieren es que muchos de sus escritos, rollos, mapas antiquísimos y muchísimas cosas que sobrevivieron al incendio proliferaron en otras ciudades, especialmente en Constantinopla, en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, en la Academia de Gondi Shapur en Persia. Hace poco vi una entrevista que Regina Meredith le hizo al abogado constitucional Daniel Ocean, que además es jesuita y muy influyente en Washington. Ha defendido casos muy famosos aquí en este país. Inclusive él defendió a John Mack cuando tuvo problemas en Harvard. Él cree que los ovnis extraterrestres son reales. Y comentó que el mismo presidente Jimmy Carter le hizo un encargo cuando fue presidente y lo mandó a pedir permiso para buscar información sobre extraterrestres en la Biblioteca del Vaticano. Claro, se le negó el acceso 2 veces primero, pero después lo dejaron entrar. Comentó que esa entrevista, que la seguridad ahí es muy, pero muy, muy, muy fuerte. También comentó que él sabe de buena fuente que mucho de lo que había en la Biblioteca del Vaticano provenía de la Biblioteca de Alejandría. Pero de la Biblioteca de Alejandría pasamos ahora, amigos, a unos caballeros extraños y que casi nadie los nombra. Todos conocemos los caballeros templarios, pero ¿alguien ha oído hablar de los caballeros teutónicos? Yo estoy de acuerdo con la teoría de que los caballeros templarios capturaron los conocimientos antiguos perdidos en Constantinopla y tal vez también en Jerusalén. Todo ese conocimiento fue traído de vuelta a Europa occidental a través de su sede en Francia. Los templarios se hicieron de ese antiguo conocimiento, mapas, rollos, con mucho conocimiento y misterios antiguos de civilizaciones ancestrales muy antiguas. Todo el conocimiento cultural, tecnológico y antiguo que se había llevado de la Biblioteca de Alejandría a la de Constantinopla y había permanecido ahí y había sido guardada en la Biblioteca Imperial de Constantinopla por mucho tiempo, hasta que fue saqueada por los caballeros templarios y teutónicos. Pero todo llega a su fin. Después de ser los templarios, los caballeros templarios, los consentidos del Papa, y que debido a su riqueza e influencia política, esta orden templaria fue traicionada por envidiosos y luego fueron perseguidos y asesinados, y además asesinaron a su líder y gran maestre, pero la mayoría escaparon llevándose sus conocimientos, tesoros, y dicen que una bóveda llena de escrituras, libros y rollos de las antiguas civilizaciones de la humanidad. Muchos creen que huyeron a Escocia, Portugal y se dispersaron por toda Europa. Pero los caballeros templarios no fueron los únicos receptores de los conocimientos secretos antiguos. Los caballeros teutónicos también estuvieron presentes en la conquista y saqueo de Constantinopla. El origen de estos caballeros teutones o teutónicos provenía de un grupo de caballeros hospitalarios ordenados por el Papa Celestino II para tomar el control de un hospital germano en Jerusalén en el año 1143 después de Cristo. Ellos proporcionaban ayuda a los compatriotas en las peregrinaciones, seguían el mismo modelo de los caballeros templarios. Esta orden, que comenzó como una orden de hermandad que hospitalaba peregrinos cristianos, luego fue reorganizada como una orden militar. A semejanza de los caballeros templarios, obtuvieron el reconocimiento del Papa Inocencio III, pero nunca alcanzaron el poder o la influencia en Tierra Santa como sí lo
lo tuvieron los caballeros templarios, que ellos siempre fueron su inspiración. Después de retirarse de la Tierra Santa, pero no por su voluntad, sino que fueron casi echados por los sarracenos, con el tiempo los caballeros teutónicos en 1308 ocuparon el territorio de Prusia, luchando 50 años contra los nativos que eran considerados paganos. Todo aquel nativo que no se sometía al bautismo católico lo asesinaban, lo desterraban. Así se extendieron hasta Estonia, Lituania, toda la orilla del mar Báltico. Además tenían puntos en el Sacro Imperio Romano Germánico. Como dije antes, ellos participaron junto con los templarios en la Cuarta Cruzada, en la reconquista de la Tierra Santa y en la conquista y el saqueo de Constantinopla entre los años 1202 a 1204. Se cree que durante el saqueo de la Biblioteca Imperial de Constantinopla, ambos templarios y teutones tomaron tesoros antiguos, escritos, rollos de antiguos conocimientos y otros artefactos de civilizaciones antiguas. Es decir, que tuvieron acceso a un conocimiento que provenía de la Biblioteca de Alejandría. Eso solo fue alguno de las posesiones que se les fue otorgada a ambas órdenes. Cuando los caballeros teutones se militarizaron como los templarios, también tenían un gran maestre, y en sí eran una copia exacta de los caballeros templarios en todos los aspectos. El historiador de Oxford, Joseph Farrell, especula sobre las posesiones que pudieron haber caído en las manos de los caballeros templarios y teutones, y dice en uno de sus libros, dice que se sabe que muy atrás en la antigüedad había un conocimiento marítimo del mundo muy acorde al nuestro de la actualidad. Ese conocimiento incluía la existencia del continente americano, desde el norte hasta el sur, y muchas otras partes del planeta, además de la Antártida o de la Antártica. Y todo ese conocimiento se conservó en mapas, la Antártica sin hielo, con diferentes grados con diferentes grados de precisión, y que a través de las épocas todo ese conocimiento se había conservado en varios lugares, incluyendo la Biblioteca de Alejandría. Esto lo comentan en su libro Vipers of Venice, Viper of Venice, y así se llama el libro, lo recomiendo ya desde ahora. Así que podemos ver cuál clase de conocimiento cayó en manos de estos caballeros templarios y teutónicos. Antiguos secretos de civilizaciones muy antiguas y avanzadas y olvidadas. De seguro incluía información sobre las ciudades bajo el hielo de la Antártida. ¿O no les dice nada el mapa de Peter Race, amigos? La invasión a Constantinopla fue por orden del Papa Inocencio III, por el dogo de Venecia y el rey alemán de Felipe de Suabia. Cuando los caballeros teutones tomaron posesión de Prusia, gobernaron, florecieron, se desarrollaron tecnológicamente. El producto de la dominación de los caballeros teutones formó el sentimiento de una identidad nacional unificada. Y esa no fue la única influencia que los caballeros teutónicos tuvieron sobre Prusia, sino después influyeron mucho en el grupo separatista prusiano llamado NAIMSA. Y todavía más tarde también influyeron en la Alemania del siglo XIX y XX. Sociedades secretas que emergieron de esta orden teutónica. En 1917 nació los Señores de la Piedra Negra, los Caballeros Negros de la Sociedad Thule, y más tarde la del Sol Negro de la SS de Himmler. Prusia era rica con misticismo. A mediados del siglo XIV, Dorothy de Montau, una cristiana que se había convertido, fue la primera santa nativa de Prusia. Se dice que ella era una mística y que no estaba muy de acuerdo con la regla de los caballeros teutónicos, sobre todo por su expresión del cristianismo. Ella era demasiado reflexiva y de la tradición pagana local, y que los teutones o teutónicos lucharon mucho para erradicar eso de Prusia, pero los prusianos nunca dejaron el misticismo, y la lealtad de los caballeros teutones junto con el misticismo fueron una mezcla perfecta para lograr de Prusia una tierra de grandes pensadores filósofos. Y más adelante, en el siglo XV y XVII,
Prusia tuvo también grandes alquimistas, cabalistas, médicos, nigromantes, que inspiraron a otros más tarde. Ese fue un periodo de mucho misticismo, alquimia en Prusia, y ahí es muy probable que nació la sociedad secreta NAIMSA. Hombres de cultura germana, filósofos, alquimistas, cabalistas, ocultistas, y seguro descendientes de estos caballeros teutónicos que poseían algo de información privilegiada de aquel tesoro cultural e histórico, además del arte y sabiduría ancestral de algunas civilizaciones, del botín de los caballeros teutónicos de aquel saqueo a la Biblioteca Imperial de Constantinopla. Esta sociedad, entre uno de sus varios objetivos, era el estudio de objetos voladores no identificados que se venían viendo por toda Europa, sobre todo en el territorio germano, donde hubo avistamientos ovnis desde 1043 en Nuremberg, y ahí mismo, siglos después, en 1561, la famosa batalla de Nuremberg, donde hubo muchísimos testigos que vieron objetos voladores en forma de lanzas y otras formas. Al igual que en Basilea, Suiza, en 1566, otra batalla en los cielos entre objetos voladores no identificados, en Hamburgo, Alemania, en 1697, y en sí casi en toda Europa se hablaba de avistamientos ovni y de fenómenos extraños desde la Edad Media. Es muy posible que esta organización secreta sabía de todo esto y al parecer sabía de antemano que por medio de conocimientos heredados de sus antiguos caballeros teutones, por eso comenzaron a buscar tecnología desde muy temprano. En esta historia contemporánea, creo que sabían que existían seres extraterrestres, inclusive dimensionales. Sabían que si tenían acceso a esa tecnología, podrían ser los amos del mundo. Además, fueron privilegiados desde el principio, porque tuvieron un rey, Federico II, el Grande de Prusia, que apoyó y que fue un gran impulsor de la cultura alemana. Abogó por las ciencias ocultas, protegió las escuelas místicas, fue iniciado como masón en 1738 y desde ese tiempo fue un firme defensor de la fraternidad masónica. Él estableció la primera academia prusiana de ciencias. Además, Prusia, al principio del siglo XIX, recién criada esta sociedad secreta llamada NAIMSA, tuvo que lidiar con Napoleón y su sed de conquista. El alquimista Adolf von Karlowitz luchó contra el emperador francés, y se cree que este hombre había sido una gran influencia en la formación de esta sociedad secreta llamada NAIMSA, y que algunos historiadores creen que su verdadero inicio fue en el periodo que Napoleón estuvo en Egipto, de 1798 a 1799. Años después, Prusia tuvo su propia expedición a Egipto, de 1842 a 1845, donde se descubrió el libro de los muertos de los egipcios. Este libro habla de los encantamientos, viajes a través de los reinos, dioses sin nombre y muchas más sobre este tipo de cultura perdida. Ya vimos Prusia en principios del siglo XIX, con su Academia de Ciencias, la participación activa de la francmasonería. Estaba bien poblada de estudiosos esotéricos, además con los conocimientos heredados de sus antecesores. Se cree que todos ellos, o una gran mayoría, eran miembros de la sociedad secreta llamada NAIMSA, y que en ese tiempo algunos emigraron a Estados Unidos, y así nació su descendiente, la sociedad secreta americana, la Aero Sonora Club de California. Aunque hay información de miembros de una sociedad secreta cabal también en Nueva York, llamada NAIMSA, en el siglo XIX y también a principios del siglo XX, y se cree que ellos fueron a visitar a Nikola Tesla, lo leí en un libro. No tengo ningún problema en pensar que otras civilizaciones no terrestres ya estuvieran interactuando o influenciando en estos científicos herméticos alemanes, que ya buscaban el conocimiento perdido y soñaban con el poder supremo. Eligieron aceptar las leyendas y relatos de unas civilizaciones antiguas humanas ya olvidadas y que tuvieron un remoto pasado. Estos eruditos de las artes herméticas y las ciencias tecnologías desarrolladas fueron los científicos filósofos prusianos,
Siguiendo una larga tradición de siglo en siglo, sus creencias alimentaron a avances prácticos de tecnologías no conocidas y por lo tanto se creó una atmósfera perfecta que muy bien podría haber motivado a un grupo de estos líderes pensar en un futuro complejo industrial militar. La clave era tecnología antigua. Ellos supieron que otras civilizaciones no terrestres avanzadas interactuaron e influyeron en la antigüedad y que nuestros ancestros los confundían con dioses, pero estos otros seres se presentaban así a propósito para su propio beneficio. Así que la cultura prusiana de principios del siglo XIX nació una filosofía industrial y militar. Esta peligrosa y oscura filosofía nos llevó a la frontera de los secretos misteriosos de la tecnología material. El profesor Farrell piensa que la codificación de la palabra NAIMSA puede ser la ecuación central para el secreto de la tecnología de la antigravedad. Al parecer esta gente comenzó a buscar la antigravedad desde a mediados del siglo XIX. Recientemente, nueva investigación ha revelado que los alemanes pudieron haber investigado artefactos voladores y posiblemente la antigravedad por más de 150 años. Ya hablamos de los objetos voladores de finales del siglo XIX en California. Estos avistamientos son de esas cosas que nunca se explicó adecuadamente hasta hoy en día, por lo que a partir de 1896, en Sacramento, California y en varias partes de Estados Unidos, hasta Chicago, San Luis y otras ciudades del Medio Oeste, numerosos periódicos reportaron estos avistamientos sobre el oeste estadounidense. Docenas, en ciertos casos y otros casos cientos de personas en las ciudades más populosas o más grandes y en otras áreas de población menor vieron estos objetos volando. No solo las vieron volando sobre sus cabezas, sino que las vieron aterrizando. Vieron sus equipos de pilotos, salían de estos objetos voladores y se los enseñaban a la gente. Nota, esto es nota mía, amigos, no confundir con la oleada de ovnis de a mediados de 1860 y mucho antes, desde el tiempo de las colonias que hubo en varios estados de la Unión, desde Massachusetts hasta el sur, y de la desaparición de niños en Texas desde el siglo XIX. Así que de eso ya hablé en otro, para que no se confundan. Esto fue otro tipo de avistamientos. De los que yo hablé antes, en la desaparición de niños, eran muy diferentes, eran ovnis verdaderos, gigantes, y se movían a una velocidad que la gente no los podía ni ver. Estos no, estos lo más que podían ir son a 50 kilómetros, a 50 millas por hora. Pero era mucho para ese tiempo, era algo increíble. Bueno, cuando aterrizaban esta gente en estas primitivas aeronaves, mucha gente no sabía qué era y ni siquiera se habían dado cuenta de que eran aeronaves primitivas, por lo que tanto estos artefactos voladores, en primer lugar, muchos investigadores dicen que seguramente sí existieron en Estados Unidos. En Francia y en Europa comenzaron los dirigibles, pero allí no podían ir más de 5 o 10 millas por hora. Eran casi imposibles de navegar, eran muy peligrosos y la gente regularmente se mataba cuando trataba de volarlos. Pero estas aeronaves antiguas que se miraban en California y en otros estados de la Unión Americana se describen como que iban de 30 a 50 millas por hora o un poco más. Esta tecnología era imposible en ese tiempo. Dirigirlo e ir a esas largas distancias, porque lo vieron que iban desde el oeste y los vieron hasta acá, hasta en Chicago. Estás hablando de muchas, pero muchísimas millas. Donde vieron estas aeronaves sería imposible de creer que existieran, pero algunos los vieron y aterrizaron y interactuaron con las personas en diferentes pueblos. Está bien documentado en periódicos de la época. Esto fue antes del Zeppelin y de los dirigibles, así que en realidad no sabían qué eran. Por lo que creo, los informes periodísticos, amigos, deben de ser examinados mucho más de cerca y tomarlos con mucha más seriedad, porque fueron muchos los reportes en diferentes ciudades. Ellos dan mucha información que la gente usualmente no da. Aprendimos sobre el Aero Club Sonora
al saber y oír de esta misteriosa sociedad llamada NIMSA, de un hombre llamado Charles Delchau, que ya hablé antes, quien era este migrante germano nacido en Brandenburg, Prusia, en 1830. En esa exposición que hablé antes en la Universidad de St. Thomas, en Houston, Delchau tenía un diario y ahí contaba cómo llegó a Texas y continuó hasta California a petición de este grupo misterioso, grupo llamado NIMSA. Él entonces, después de estar en California por 3 o 4 años y de estar implicado con actividades de este club de vuelo, él regresó a Texas, donde estuvo el resto de su vida. Y finalmente, en la última década del siglo XIX, él tomó su diario y crió los dibujos. Era un artista muy bueno. Él crió muchos dibujos de estos aeros, como él los llamaba. Hay varios álbumes de ellos. Él dejó tras su muerte y casi hubieran sido destruidos, créanme. Los encontraron en un montón de basura de una tienda de antigüedades. Allí, en esos libros y diarios, es donde escribió Delchau que NIMSA era un grupo muy secreto de base germánica y que a él lo estuvo financiando y proveyendo de recursos para varios de estos pequeños grupos de inventores que estaban construyendo estas máquinas voladoras, y que todo esto era hecho de una manera muy secreta. El Aero Club Sonora funcionó bajo NIMSA un periodo de tiempo y luego se separaron. Es lo mismo que pasa ahora, amigos. Hay un montón de personas que siguen desarrollando la alta tecnología en secreto. Estos aeros, como esta gente lo llamaba, estas máquinas voladoras, parecen haber sido alimentadas por una rudimentaria versión de prueba del concepto de la tecnología de antigravedad. En ese tiempo, en ese espacio, ves el desarrollo y ves el comienzo de algún tipo de grupo secreto que estaba desarrollando alta tecnología. Esa es la idea que tenemos hoy en día de las sociedades secretas que crean alta tecnología, pero lo más misterioso es de dónde viene esa tecnología. Pero también hubo otros investigadores que estaban interesados en las mismas ideas que los germanos estaban investigando. ¿Había alguien más interesado en la antigravedad? Pues sí, amigos. Aquí en Estados Unidos había 2 hombres quienes estaban interesados en la conexión entre la gravedad y la electricidad, que cuando se entiende correctamente produce efectos de antigravedad. Estos 2 hombres eran un inmigrante de Serbia llamado Nikola Tesla, y el otro era un americano que su nombre fue Thomas Townsend Brown. Mucho se sabe de Tesla, todos ustedes lo conocen. Al contrario, se sabe muy poco de este señor Thomas Townsend Brown, pero por lo que he estado leyendo era un hombre muy influyente aquí con los militares de Estados Unidos. Tesla vino a Estados Unidos, como todos sabemos, y comenzó a trabajar con Thomas Edison. Los experimentos de Tesla con la electricidad son muy conocidos por todos ustedes. Se cree y es probable que tanto como Tesla como Thomas Townsend Brown trabajaron juntos en el experimento en Filadelfia, en el que se descubrió que grandes cantidades de electricidad podrían hacer que un barco desapareciera y posiblemente trasladarlo a otra parte. Parece haber una relación directa entre la electricidad y la gravedad. Así que lo que sucede es que el mundo de grupos secretos toman y clasifican estas tecnologías, amigos, todavía, y esencialmente huyen con ellas, impidiendo al resto del mundo beneficiarse de eso. Y no deja de desarrollar esas tecnologías a alguien más. A través de medios legales tendenciosos las acaparan por sus propios beneficios. Seguimos el mismo modus operandi de la sociedad secreta germana NIMSA. Ellos hacían lo mismo. Así como Prusia en el siglo XIX se consideraba muy importante, para ella lo más importante era su complejo militar. Ahí se basaba toda su economía. Pues sigue lo mismo en la actualidad, amigo. Solo que ahora es tecnología muchísimo más avanzada, pero sigue rigiendo un complejo industrial militar que al parecer su economía es crear guerras sin nunca acabar. Es la única forma que sigan las ganancias y el poder, al grado que si ya no tenemos enemigos, se los inventan. En un video más adelante hablaré más de esto, de la alianza oscura entre Estados Unidos y la sociedad disidente alemana,
de la Antártica y de la colonización, industrialización del espacio. Hay muchísimas cosas, me hubiera gustado realmente seguir este video, da para mucho de qué hablar, pero no acabaría. Me metí a saber un poquito más sobre la antigravedad y la torsión, el campo de torsión, y realmente nos han escondido mucho. Yo sigo pensando que realmente que muy pronto se va a reescribir la historia. Y también quería compartir con ustedes algo que es muy importante. Ahora en la mañana me mandó una nota la compañera que me ayuda y que siempre está al pendiente también de noticias que salen aquí en Estados Unidos, sobre el embajador de Siria. Y me mandó donde él dice que a ellos los están atacando soldados que fueron manipulados genéticamente. Lo dijo en la ONU. Así que yo recuerdo cuando empezamos a hablar de esto, de supersoldados manipulados genéticamente, muchos de los que ven esto creían que era ciencia ficción. Bueno, pues ahora vayan a YouTube y búsquenlo. Al embajador de Siria salió esta mañana hablando de que a Siria lo están atacando con soldados de ingeniería genética. Así que es bien importante. Voy a tratar de leer bien. Es muy pequeño, a ver si lo subo, a ver si no me dan problemas por copyright. Pero sí me gustaría que vieran de lo que habla este hombre. Y de otras más, se están oyendo muchísimas cosas aquí. Pero eso me sorprendió, que en la ONU hablaran haz de cuenta que estaban hablando de supersoldados. Hay muchas cosas, como les digo. Bueno, es todo por este video, amigos. Muy pronto subo el otro. Y ahí voy poco a poco. Espero que le hayan entendido. Traté de irme de atrás en la historia. Pero creo que es entendible. Podemos ver que realmente todo el tiempo hay alguien que nos ha estado manejando. Y que estas sociedades secretas vienen desde muy atrás, ya lo vimos. Bueno, ahora sí me despido. Hasta muy pronto. Un abrazo para todos ustedes. Se despide su amigo Antonio Cisneros. Abrazos. El 60% se veían alrededor del cráter Aristarchus, y cuando la sonda espacial Clementina sobrevoló ese cráter, se veía una cúpula azul muy brillante. En conjunto, este estudio de fenómenos lunares transitorios sugería fuertemente que ha habido observaciones en curso de vehículos pilotados extraterrestres que han existido alrededor de nuestra luna y su superficie por toda la historia registrada. Esto no es algo difícil de entender. Estos avistamientos fueron hechos independientemente en todo el mundo, algunos casos profesionalmente y algunos otros casos por principiantes operadores de telescopios. Y el punto es que se enfrentan a este peso de datos que está buscando algo que es realmente genuino. Este es un fenómeno en curso y muy bien documentado. Pero en los 60s, una vez más que las En 1966, un informe muy bien recopilado por la NASA y por 4 de sus principales científicos y astrónomos de ese tiempo, recibieron un informe que se conoce como el Reporte de los Fenómenos Translunares. Era una recopilación de informes de raras y muy extrañas luces, vistas en la superficie lunar por astrónomos en el pasado. Estos eventos incluyeron avistamientos de objetos en movimiento, destellos de luces y muchos otros eventos muy extraños en la superficie lunar. La gente reportaba estos eventos en la superficie de la luna. Eran famosos astrónomos. En esa recopilación había muchos reportes de raras.
y muy extraña actividad alrededor del cráter llamado Aristarchus. En ese mismo 1966, Barbara Mittelhurst presentó un reporte notable sobre los fenómenos lunares transitorios a la NASA. Y esa fue una exhaustiva recopilación de datos de investigación, indicando fenómenos luminosos anómalos que han estado ocurriendo en la Luna desde que apareció el telescopio. Estos fenómenos lunares transitorios incluían luces de diferentes colores, algunos de los cuales eran sólidos, otros de los cuales destellaban. Ellos incluían fenómenos que se mantenían estables y otros fenómenos que estaban en movimiento. En algunos casos se veían múltiples grupos de fenómenos moviéndose en diferentes direcciones, todos al mismo tiempo. Lo que es particularmente interesante, amigos, en este caso, es que muchos de estos fenómenos, casi como alrededor